Mi esposo alzó la copa junto a mi nuera y dijo, sin temblar, ya no necesitamos a la vieja en esta casa. Mi hijo rió. El cristal cantó, y yo dejé de oír mi nombre. El vino olía a despedida. La lámpara amarilla, de pronto, se volvió una luz de interrogatorio. No supe si llorar o aprender a mirar. Porque ese brindis no era una broma, era un plan. Y yo aún no sabía cuánto me iba a doler. Tengo 65 años. He lavado la misma loza durante 40. He doblado las mismas sábanas, barrido el mismo piso, encendido la misma estufa. Mis manos conocen cada grieta de esta casa. Cada mancha en la pared tiene mi nombre. Cada mueble guarda una historia que solo yo recuerdo. Pensé que eso me hacía indispensable. Pensé que el amor se construía con años, con pan caliente, con noches sin dormir cuidando fiebres. Me equivoqué. El amor, descubrí esa noche, se puede romper con un brindis. Soy común. Soy de esas mujeres que pasan desapercibidas en la calle. Pero mi historia dejó marcas que nadie ve. Marcas en los azulejos que reemplacé sola. Marcas en las cortinas que cosí a mano. Marcas en el jardín que planté árbol por árbol. Esta casa no existiría sin mí. Pero esa noche, frente a 3 personas que juraron amarme, descubrí que yo ya no existía en esta casa. Y lo peor no fue el brindis. Lo peor fue que venía preparándose hace meses, y yo no quise verlo. Déjame llevarte a esa noche. A la mesa donde todo terminó. Porque para entender el final, necesitas oler el aire de esa sala. Necesitas escuchar el tintineo de las copas. Necesitas sentir el frío que me subió por la columna cuando las 3 miradas se encontraron, y ninguna me incluyó. Esa noche no fue un accidente. Fue una ejecución. Y yo estaba sentada en mi propia silla, frente a mi propio plato, en mi propia casa, como una intrusa. Eran las 8 de la noche. La mesa estaba puesta con el mantel que bordé hace 20 años. Había velas. Música baja. Olor a carne asada y a algo más. Algo que no logré identificar hasta después. Era el olor de la conspiración. Mi nuera, Valeria, había llegado temprano. Demasiado temprano. Traía una botella de vino caro, de esas que nunca compramos. Mi esposo, Roberto, la recibió con una sonrisa que hacía meses no me dedicaba a mí. Mi hijo, Martín, estaba callado. Evitaba mis ojos. Yo serví la cena. Como siempre. Como 40 años. Pero esa noche, cada plato que puse en la mesa parecía un paso hacia mi propia tumba. Valeria habló primero. Siempre habla primero. Tiene esa costumbre de llenar los silencios con palabras dulces que esconden cuchillos. Mamá, me dijo, aunque nunca me llamó así con cariño, qué linda está la mesa. Roberto asintió. Martín siguió callado. Yo agradecí. Me senté. Y entonces, cuando todos teníamos el tenedor en la mano, cuando la escena parecía perfecta, cuando cualquier vecino habría dicho qué familia tan unida. Roberto abrió la botella. El corcho saltó. Valeria sonrió. Y mi hijo que salió de mis entrañas, que mamó de mi pecho, que lloró en mis brazos cada vez que se caía, mi hijo miró hacia otro lado. Como si supiera lo que venía. Como si ya lo hubieran ensayado. Roberto sirvió las copas. Una para él. Una para Valeria. Una para Martín. La mía quedó vacía. Pensé que era un olvido. Un descuido. Pero no lo era. Nada de esa noche era un descuido. Roberto levantó su copa. La luz de las velas se reflejó en el cristal. Valeria levantó la suya. Martín levantó la suya. Y entonces, con la voz clara, firme, sin un temblor, mi esposo dijo, brindo porque ya no necesitamos a la vieja en esta casa. El cristal cantó. Las copas chocaron. Y mi hijo rió. No fue una risa nerviosa. No fue una risa incómoda. Fue una risa cómplice. Una risa que sabía. Una risa que aceptaba. Y yo me quedé quieta. Con el tenedor en la mano. Con la boca entreabierta. Con el corazón deteniéndose. Porque esa frase no fue un insulto. Fue un veredicto. El vino bajó por sus gargantas. Yo lo vi. Vi cómo tragaban. Cómo saboreaban. Cómo cerraban los ojos un segundo. Como si ese sorbo fuera una victoria. Y yo seguía ahí. Sentada. Invisible. Borrada. La vieja. Así me llamó. La vieja. Como si mis 65 años fueran un crimen. Como si haber envejecido a su lado fuera una ofensa.
como si cada arruga de mi cara no tuviera su nombre grabado. La vieja. Y ellos brindaron. Y yo dejé de respirar. Porque en ese momento entendí, no era una frase cruel dicha en un mal día. Era un plan. Y ese brindis celebraba algo que yo aún no sabía. No grité. No lloré. No me levanté. Me quedé quieta. Porque a veces el cuerpo se paraliza cuando el dolor es demasiado grande para caber en un gesto. Valeria me miró. Tenía esa sonrisa. Esa sonrisa que siempre me dio escalofríos. Esa sonrisa que dice gané. Roberto seguía bebiendo. Martín bajó la vista. Y yo miré mi copa vacía. Mi plato lleno. Mi lugar en la mesa. Y pensé, esta ya no es mi casa. Pero entonces algo cambió. Algo pequeño. Algo que nadie más notó. Valeria dejó caer un sobre en la mesa. Un sobre blanco. Pequeño. Insignificante. Pero yo lo vi. Y supe que ahí estaba la respuesta. Ahí estaba el porqué del brindis. Ahí estaba mi final, o mi comienzo. Pero para que entiendas cómo llegamos a esa noche, tengo que llevarte atrás. Meses atrás. Años atrás. A los primeros signos que ignoré. Porque la traición no empieza con un brindis. La traición empieza con pequeñas grietas. Con silencios nuevos. Con puertas que se cierran cuando entras. Con conversaciones que terminan cuando llegas. Y yo, ingenua, pensé que era casualidad. Pensé que estaban cansados. Pensé que era yo la que estaba volviéndome paranoica. Pero no. Ellos estaban tejiendo una red. Y yo era la mosca que no veía los hilos. Todo empezó hace 6 meses. Valeria llegó a vivir con nosotros. Dijo que era temporal. Dijo que estaban remodelando su departamento. Dijo que sería solo un mes. Mentira. Se quedó. Y con ella llegó el cambio. Roberto empezó a preguntarle su opinión sobre todo. ¿Qué comprar? ¿Qué cocinar? ¿Qué ver en la tele? Yo, que había decidido esas cosas durante 40 años, de pronto era una voz más. Y luego, ni siquiera eso. Era un eco. Era un estorbo. Martín la defendía siempre. Mamá, no empieces. Mamá, no es para tanto. Mamá, estás exagerando. Y yo callaba. Porque una aprende que callar duele menos que pelear sola. Un día, hace 4 meses, Valeria me pidió un favor. Estábamos en la cocina. Ella preparaba café. Yo lavaba platos. Me dijo, mamá, ¿podrías firmar esto? Es un trámite del banco. Roberto ya firmó. Solo falta tu firma. Yo miré el papel. Letras pequeñas. Números. Palabras legales que no entendí. Le pregunté qué era. Ella sonrió. Es para renovar un crédito. Nada importante. Roberto ya lo explicó, pero está en el trabajo. Firma aquí. Y yo firmé. Porque confiaba. Porque era mi familia. Porque nunca pensé que mi propia sangre podría engañarme. Esa firma, lo supe después, fue el primer clavo en mi ataúd. Pero en ese momento, solo vi a mi nuera agradeciendo y guardando el papel en su bolso. Solo vi a una mujer joven, bonita, eficiente. No vi a la serpiente que estaba a punto de morderme. Los silencios crecieron. Las puertas empezaron a cerrarse más seguido. Roberto y Valeria hablaban en voz baja en el estudio. Martín entraba y salía sin saludar. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba. Existía en los márgenes de mi propia casa. Una noche, hace 2 meses, escuché risas. Venían del estudio. Risas cómplices. Risas íntimas. Me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Los vi, Roberto, Valeria y Martín. Tenían papeles en la mesa. Una laptop abierta. Valeria señalaba algo en la pantalla. Roberto asentía. Martín sonreía. Y yo, desde el pasillo, me sentí como una ladrona en mi propia casa. Toqué la puerta. Se callaron. Martín cerró la laptop. Roberto guardó los papeles. Valeria me miró con esa sonrisa. ¿Necesitas algo, mamá? Me dijeron que era trabajo, que era aburrido, que no me preocupara. Y yo acepté esa mentira, porque a veces aceptar duele menos que saber. Pero las señales seguían. Roberto dejó de dormir conmigo. Dijo que roncaba. Dijo que necesitaba descansar. Se mudó al cuarto de huéspedes.
Yo me quedé sola en la cama grande. En la cama donde nos amamos. Donde concebimos a Martín. Donde juramos envejecer juntos. Y ahora él dormía al otro lado del pasillo. Y yo me preguntaba, ¿cuándo dejé de importar? ¿Cuándo me convertí en un mueble viejo que estorba? ¿Cuándo mi existencia se volvió un problema? Pero no pregunté en voz alta. Porque tenía miedo de la respuesta. Porque a los 65 años, una empieza a tener miedo de muchas cosas. Miedo de estar sola. Miedo de ser carga. Miedo de que todo lo que sacrificaste no haya valido nada. Hace un mes, Valeria empezó a cocinar. Ella, no yo, decía que quería ayudar, que yo me veía cansada, que merecía descansar. Y Roberto aplaudía. Qué buena nuera tenemos, decía. Martín se sentaba a comer lo que ella preparaba y decía, esto está delicioso, amor. Y yo, sentada en la misma mesa, comía en silencio. Porque mi comida, la comida que hice durante 40 años, ya no era suficiente. Ya no era especial. Ya no era nada. Valeria tomó mi lugar en la cocina. Luego tomó mi lugar en las decisiones. Luego tomó mi lugar en las conversaciones. Y yo me fui encogiendo. Me fui volviendo pequeña. Invisible. La vieja. Esa que estorba. Esa que ya no se necesita. Y entonces llegó la noche del brindis. La noche donde todo lo que venía gestándose estalló en una frase. Una frase que todavía escucho cuando cierro los ojos. Ya no necesitamos a la vieja en esta casa. Y ellos rieron. Y brindaron. Y yo me rompí por dentro. Pero no lloré. No grité. Porque había algo en ese sobre blanco. Algo que Valeria dejó caer en la mesa. Algo que me estaba llamando. Algo que me estaba esperando. Y decidí, en ese momento, que si me iban a destruir, al menos sabría por qué. Al menos sabría cómo. Al menos miraría a mis verdugos a los ojos antes de caer. La cena continuó. Como si nada. Como si no acabaran de anunciar mi expulsión. Roberto cortó su carne. Valeria habló de un viaje que querían hacer. Martín asintió. Y yo comí. Mastiqué. Tragué. Aunque cada bocado sabía a ceniza. Aunque cada sorbo de agua me quemaba la garganta. Porque no iba a darles el placer de verme quebrar. No todavía. No ahí. Entonces Valeria dijo algo que me heló la sangre. Mañana vienen del banco. Para formalizar todo. Roberto asintió. Martín sonrió. Y yo entendí, el brindis no celebraba un deseo. Celebraba un hecho. Ya estaba hecho. Ya estaba firmado. Ya estaba decidido. Y yo era la última en enterarme. La última en importar. La última en existir. Terminó la cena. Valeria recogió los platos. Mi trabajo. Mi territorio. Pero ya no dije nada. Roberto se fue a ver televisión. Martín se fue con él. Yo me quedé en la cocina. Sola. Con el sobre blanco en la mano. Porque lo tomé. Cuando Valeria fue al baño, lo tomé. Lo metí en el bolsillo de mi delantal. Y sentí cómo quemaba. Cómo pesaba. Cómo gritaba. Subí a mi cuarto. El cuarto que ahora era solo mío. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y abrí el sobre. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Y entonces leí. Y el mundo se detuvo. Dentro había una copia. Una copia de la escritura de la casa. Mi casa. La casa que compramos Roberto y yo hace 30 años. La casa que pagamos juntos. La casa donde criamos a Martín. La casa que tiene mi nombre. O tenía. Porque en esa copia, mi nombre ya no estaba. Había sido reemplazado. Por el nombre de Valeria. La transferencia estaba fechada para el día siguiente. Firmada por Roberto. Firmada por Martín como testigo. Y firmada por mí. Sí, por mí. Esa firma que di hace 4 meses. Esa firma sin importancia. Esa firma que Valeria me pidió en la cocina mientras tomábamos café. Esa firma era mi sentencia de muerte. Había firmado mi propia expulsión. Había firmado mi propia desaparición. Y ellos lo sabían. Y brindaron. Porque ya no había vuelta atrás. O eso creían. Me temblaban las piernas. Me zumbaban los oídos. Sentía que la habitación giraba. Que el piso se abría. Que me hundía. Pero no grité. Me quedé ahí. Sentada.
con el papel en las manos, leyendo una y otra vez, buscando un error, buscando una salida, buscando una explicación que no fuera la obvia. Mi esposo, mi hijo y mi nuera me habían traicionado. Me habían usado. Me habían borrado. Y lo peor de todo, es que lo habían hecho juntos. Los tres. La Santísima Trinidad de mi destrucción. El triángulo perfecto de la traición. Y yo había sido tan tonta, tan confiada, tan ciega. Pero esa noche, con ese papel en las manos, dejé de ser ciega. Y empecé a ver todo. A ver cada mentira, cada sonrisa falsa, cada te amo, mamá vacío. Y algo dentro de mí, algo que creía muerto, empezó a despertar. Bajé las escaleras. Despacio. Con el papel todavía en la mano. Los encontré en la sala. Roberto en su sillón. Martín en el sofá. Valeria a su lado. Veían una película. Reían. Como si nada. Como si no acabaran de robarme la vida. Me paré frente a la televisión. Me miraron. Roberto frunció el ceño. ¿Qué haces? Yo no contesté. Solo levanté el papel. Y vi cómo sus rostros cambiaban. Cómo la risa se congelaba. Cómo Valeria se ponía pálida. Cómo Martín desviaba la mirada. Cómo Roberto se ponía de pie. Y entonces hablé. Con voz tranquila. Con voz firme. Con voz que no era mía pero que salió de mí. Brindaron por mi ausencia. Pero olvidaron algo. Esta casa tiene memoria. Y yo no he firmado mi final todavía. El silencio fue absoluto. Roberto intentó hablar. Déjame explicarte. Pero yo levanté la mano. No. Ya no quiero explicaciones. Quiero que sepan algo. Mañana no viene nadie del banco. Porque yo voy a estar ahí primero. Valeria se puso de pie. No puedes hacer nada. Ya firmaste. Yo sonreí. Fue una sonrisa triste. Pero fue una sonrisa. Firmé bajo engaño. Y eso, querida, se puede revertir. No sé de dónde salieron esas palabras. No sabía si eran ciertas. Pero las dije. Y las creí. Porque tenía que creerlas. Porque si no las creía, me desmoronaba ahí mismo. Y no iba a darles ese placer. No después de todo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta. Sentada en la cama. Con el papel en el regazo. Pensando. Recordando. Y entonces me acordé, hace 20 años, cuando compramos la casa, el abogado que nos ayudó era un amigo de mi padre. Don Julio. Un hombre viejo, honesto, de esos que ya no existen. No sabía si seguía vivo. No sabía si seguía trabajando. Pero tenía que intentarlo. Porque él conocía la historia de esta casa. Él sabía que yo había puesto el dinero de la herencia de mi madre. Él sabía que mi nombre debía estar en esa escritura. Y si alguien podía ayudarme, era él. Así que esperé. Esperé a que amaneciera. Esperé a que ellos se durmieran. Y entonces, a las 5 de la mañana, salí de casa. Con el papel. Con mi bolso. Con lo poco que me quedaba de dignidad. Llegué a la oficina de don Julio a las 7. Todavía estaba cerrada. Esperé en la calle. Temblaba. De frío. De miedo. De rabia. A las 8, vi una figura encorvada acercarse. Era él. Más viejo. Más lento. Pero era él. Me vio. Frunció el ceño. María. Asentí. Don Julio, necesito ayuda. Y entonces, en la calle, frente a su oficina, le conté todo. Le mostré el papel. Le conté del brindis. Le conté de la traición. Y vi cómo su rostro se endurecía. Cómo apretaba la mandíbula. Cómo sus ojos, casi apagados por los años, se encendían de furia. Esto es fraude, dijo. Esto se puede anular. Y yo, por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Algo pequeño. Algo frágil. Pero algo. Entramos a su oficina. Sacó archivos viejos. Buscó. Revisó. Y entonces encontró lo que necesitaba, la escritura original. La de hace 30 años. Donde mi nombre estaba primero. Donde mi dinero había comprado esa casa. Donde mi derecho estaba protegido. Esto es suficiente, dijo don Julio. Con esto y con tu declaración de que firmaste bajo engaño, podemos detener la transferencia.
Me explicó el proceso. Me explicó los pasos. Me explicó que no sería fácil. Que Roberto podría pelear. Que Martín podría mentir. Que Valeria podría inventar cosas. Pero que la verdad estaba de mi lado. Y que la ley, aunque lenta, protegía a los engañados. Me dio un papel para firmar. Una denuncia. Una declaración. Y firmé. Pero esta vez, supe lo que estaba firmando. Esta vez, mi firma era mi defensa. Mi escudo. Mi espada. Volví a casa a las 11 de la mañana. Ellos no estaban. Habían salido. Supuse que al banco. Supuse que a formalizar su robo. Pero yo ya los había adelantado. Ya había plantado la bomba. Ya había encendido la mecha. Y ahora solo tenía que esperar. Subí a mi cuarto. Me miré en el espejo. Vi a una mujer cansada. Arrugada. Vieja. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que no se había rendido. Vi a una mujer que había aprendido a morder. Vi a una mujer que ya no tenía miedo. Porque cuando te quitan todo, cuando te arrancan hasta el último pedazo de dignidad, descubres algo, ya no hay nada más que perder. Y eso te hace peligrosa. Llegaron a las 2 de la tarde. Los tres. Venían callados. Serios. Entraron y me vieron en la sala. Sentada. Tranquila. Tomando té. Roberto habló primero. El banco dijo que hay un problema. Que alguien presentó una denuncia. Yo seguí tomando mi té. Valeria se acercó. ¿Fuiste tú? No era una pregunta. Era una acusación. Yo asentí. Fui yo. Martín explotó. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Lo miré. A mi hijo. A ese hombre que alguna vez fue mi bebé. Y le dije, hice lo que ustedes no esperaban. Desperté. Y entonces Roberto, mi esposo de 40 años, el hombre que juró amarme en las buenas y en las malas, me miró con odio. Con odio puro. Y dijo, vas a arrepentirte de esto. Y yo, sin levantar la voz, sin temblar, respondí, yo ya me arrepentí. De haberte conocido. El silencio que siguió fue denso. Espeso. Podía cortarse con un cuchillo. Valeria intentó hablar. Intentó explicar. Intentó decir que todo era un malentendido. Que ellos solo querían protegerme. Que la casa era mucha responsabilidad para una mujer de mi edad. Que ellos iban a cuidarme mejor. Mentiras. Todas mentiras. Que la casa era mucha responsabilidad para una mujer de mi edad. Que ellos iban a cuidarme mejor. Mentiras. Todas mentiras. Y yo ya no las creía. Ya no las aceptaba. Ya no las tragaba. Porque había visto el brindis. Había escuchado las palabras. Había leído el papel. Y sabía la verdad. No querían protegerme. Querían desaparecerme. Querían borrarme. Querían quedarse con lo que era mío y vivir como si yo nunca hubiera existido. Pero se habían equivocado. Porque yo aún existía. Y ahora tenía dientes. Los días siguientes fueron de guerra. Guerra silenciosa. Guerra fría. Ellos no me hablaban. Yo no les hablaba. Comíamos en horarios distintos. Vivíamos en la misma casa como fantasmas. Roberto dormía en el cuarto de huéspedes. Martín y Valeria se encerraban en su cuarto. Y yo me quedaba en el mío. Con la puerta cerrada. Con el cerrojo puesto. Porque ya no confiaba. Ya no me sentía segura. En mi propia casa, me había convertido en prisionera. Pero una prisionera que tenía un plan de escape. Una prisionera que sabía que la puerta se abriría pronto. Una prisionera que contaba los días para su libertad. Don Julio me llamaba cada 2 días. Me actualizaba. Me explicaba. La denuncia había sido aceptada. La transferencia había sido congelada. El banco había abierto una investigación. Roberto tendría que presentarse. Valeria tendría que dar explicaciones. Martín tendría que declarar. Y yo tendría que estar ahí. Firme. Sin dudar. Sin temblar. Porque si mostraba debilidad, ellos atacarían. Si mostraba miedo, ellos avanzarían. Pero yo ya no era débil. Ya no tenía miedo. Porque había tocado fondo. Y cuando tocas fondo, solo puedes subir. O morir. Y yo no estaba lista para morir.
Una noche, 2 semanas después del brindis, Martín tocó mi puerta. Era tarde. Pasaban de las 11. Yo estaba leyendo. O intentando leer. Porque mi mente no paraba. No descansaba. Abrí. Él estaba ahí. Solo. Sin Valeria. Sin Roberto. Parecía cansado. Parecía triste. Mamá, dijo, necesito hablar contigo. Lo dejé pasar. Se sentó en la cama. Yo me quedé de pie. No iba a darle ventaja. No iba a mostrarme vulnerable. Él habló, sé que estás enojada. Sé que te lastimamos. Pero tienes que entender. Esto no era contra ti. Era por nosotros. Lo miré. Y sentí algo que nunca pensé que sentiría por mi hijo, desprecio. ¿Por ustedes? Pregunté. Robarme mi casa es por ustedes. Él bajó la mirada. No es robar. Es asegurar el futuro. Es garantizar que Valeria y yo podamos vivir tranquilos. Y entonces entendí. No era solo codicia. Era egoísmo puro. Era indiferencia absoluta. Era la incapacidad de verme como algo más que un obstáculo. Y eso dolió más que el brindis. Más que las firmas. Más que las mentiras. Porque venía de mi hijo. De mi sangre. De mi error. Le dije que se fuera. Que saliera de mi cuarto. Que no volviera a hablarme a menos que fuera para pedir perdón. Y no un perdón de labios. Un perdón de rodillas. Un perdón que doliera. Porque mi perdón ya no era barato. Mi perdón ya no era automático. Mi perdón ahora tenía precio. Y ese precio era la verdad. La admisión de culpa. La aceptación de daño. Y él no estaba dispuesto a pagar. Así que se fue. Cerró la puerta. Y yo me quedé sola. Otra vez. Pero esta vez, la soledad no dolía. Esta vez, la soledad era mi aliada. Mi refugio. Mi fortaleza. Pasaron 3 semanas. Llegó la citación. Todos teníamos que presentarnos ante un juez. Roberto, Valeria, Martín y yo. Para declarar. Para explicar. Para que se decidiera quién decía la verdad. Don Julio me preparó. Me hizo preguntas. Me hizo ensayar. Me dijo que tenía que estar tranquila. Que tenía que ser clara. Que tenía que mostrar seguridad. Porque el juez iba a observar. Iba a evaluar. Iba a decidir. Y yo tenía que convencerlo de que yo era la víctima. De que yo había sido engañada. De que yo merecía justicia. Y lo era. Y lo había sido. Y lo merecía. Llegó el día. Me puse mi mejor ropa. Un vestido azul. Sencillo. Digno. Me maquillé un poco. No mucho. Solo lo suficiente para no parecer derrotada. Para no parecer destruida. Aunque por dentro lo estaba. Llegamos al juzgado. Ellos llegaron juntos. Yo llegué con don Julio. No nos miramos. No nos hablamos. Entramos a la sala. El juez era un hombre mayor. De mirada seria. De voz grave. Nos pidió que nos sentáramos. Y comenzó el interrogatorio. Roberto habló primero. Dijo que yo estaba confundida. Que yo había firmado voluntariamente. Que nadie me había engañado. Que él solo quería reorganizar las propiedades para facilitar la herencia. Mentiras elegantes. Mentiras bien dichas. Pero mentiras. Valeria habló después. Dijo que yo estaba delicada de salud. Que a veces olvidaba cosas. Que ella solo quería ayudar. Más mentiras. Pintadas de compasión. Envueltas en falsa preocupación. Martín habló al final. Dijo que él solo había firmado como testigo. Que no sabía todos los detalles. Que confiaba en su padre. Cobardía. Pura cobardía. No tuvo el valor de decir la verdad. No tuvo el valor de mirarme a los ojos. Entonces me tocó a mí. Me puse de pie. El juez me miró. Señora María, cuénteme su versión. Y yo hablé. Le conté del brindis. Le conté de las firmas. Le conté del engaño. Le conté de los silencios. Le conté de la humillación. Y mientras hablaba, vi cómo el juez fruncía el ceño. Cómo tomaba notas. Cómo miraba a Roberto con desaprobación. Y cuando terminé, cuando dije la última palabra, sentí algo extraño. Sentí que había recuperado mi voz. Esa voz que había perdido en los últimos meses.
Esa voz que había sido silenciada por el miedo. Esa voz que ahora resonaba en esa sala. Clara, firme, imborrable. El juez pidió los documentos. Los revisó. Comparó firmas. Leyó fechas. Preguntó más detalles. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, habló. La transferencia está anulada. La señora María firmó bajo información falsa. El acto es nulo. La propiedad sigue a su nombre. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Sentí que el piso dejaba de moverse. Sentí que mi corazón, que había estado roto durante semanas, comenzaba a latir de nuevo. Roberto se puso pálido. Valeria apretó los puños. Martín bajó la cabeza. Y yo solo respiré. Respiré profundo. Porque había ganado. No había ganado dinero. No había ganado poder. Había ganado algo más importante. Había ganado mi derecho a existir. Mi derecho a no ser borrada. Mi derecho a decir no cuando intentan robarte la vida. Salimos del juzgado. Ellos se fueron juntos. Yo me fui con don Julio. Me llevó a tomar un café. Me dijo, María, esto no termina aquí. Ellos van a estar resentidos. Van a estar furiosos. Tienes que prepararte para lo que viene. Yo asentí. Lo sabía. Sabía que la batalla legal había terminado. Pero la guerra emocional apenas comenzaba. Porque ahora ellos me odiaban. Ahora yo era el enemigo. La traidora. La que arruinó sus planes. Y el odio en familia es el más peligroso de todos. Porque conoce tus debilidades. Porque sabe dónde duele. Porque no tiene límites. Volví a casa esa tarde. Ellos ya estaban ahí. Sentados en la sala. Esperándome. Como buitres. Roberto se puso de pie cuando entré. Muy bien, María. Ganaste. Feliz. Su voz era veneno puro. Yo no contesté. Subí las escaleras. Pero antes de llegar arriba, escuché a Valeria decir, esto no se queda así. Y yo supe que tenía razón. Sabía que iban a intentar algo más. Sabía que no se rendirían. Porque gente así nunca se rinde. Gente así solo cambia de estrategia. Y yo tenía que estar lista. Tenía que estar alerta. Tenía que dormir con un ojo abierto. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto, escuché voces. Venían del cuarto de Martín y Valeria. Hablaban fuerte. Discutían. Me acerqué a la puerta. Me quedé ahí, en el pasillo oscuro, escuchando. Y lo que oí me heló la sangre. Valeria decía, tiene que haber otra forma. Tiene que haber algo que no hayamos visto. Y Martín respondía, ya no hay nada. La casa es de ella. El juez lo dijo. Y entonces Roberto, que estaba con ellos, dijo algo que nunca olvidaré. Entonces tenemos que esperar. La vieja no va a durar para siempre. Silencio. Y luego, la risa de Valeria. Una risa suave. Una risa que aceptaba. Una risa que decía, tienes razón. Estaban esperando que yo muriera. Estaban planeando mi funeral antes de que yo estuviera muerta. Y en ese momento, parada en el pasillo de mi propia casa, entendí algo. No podía quedarme ahí. No podía vivir con gente que deseaba mi muerte. Porque tarde o temprano, el deseo se convierte en acción. Y yo no iba a darles la oportunidad. A la mañana siguiente llamé a don Julio. Le conté lo que había escuchado. Él me dijo algo que no esperaba. María, tienes que sacarlos de tu casa. Es tu propiedad. Tienes derecho. Si te sientes amenazada, puedes iniciar un proceso de desalojo. Desalojo. Esa palabra sonaba tan dura, tan cruel. Pero ellos habían sido crueles primero. Ellos habían brindado por mi ausencia. Ellos habían planeado borrarme. Y ahora yo tenía que defenderme. Tenía que protegerme. Aunque eso significara echar a mi propio hijo de mi casa. Aunque eso significara romper lo poco que quedaba de familia. Porque familia no es sangre. Familia es respeto. Es amor. Es lealtad. Y ellos no habían mostrado nada de eso. Esa tarde, cuando llegaron a casa, los esperé en la sala. Tenía los papeles en la mano. Papeles que don Julio había preparado. Papeles legales. Papeles que decían, tienen 30 días para irse. Los puse en la mesa. Roberto los vio primero. Los tomó. Los leyó. Y su rostro cambió. De la palidez pasó al rojo.
De la sorpresa pasó a la furia. «Nos estás echando», gritó. Y yo, con voz tranquila, con voz que ya no temblaba, respondí, «Sí. Los estoy echando. De mi casa». Martín se puso de pie. «Mamá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo». Lo miré. Y dije algo que llevaba semanas queriendo decir. Un hijo no brinda por la desaparición de su madre. Un hijo no planea quedarse con lo que no le pertenece. Un hijo no espera la muerte de quien le dio la vida. Tú dejaste de ser mi hijo la noche de ese brindis. Valeria intentó negociar. Intentó pedir más tiempo. Intentó decir que no tenían a dónde ir. Pero yo ya no escuchaba. Ya no me importaba. Porque ellos no se preocuparon por mí cuando planearon destruirme. Ellos no pensaron en mi bienestar cuando falsificaron documentos. Ellos no consideraron mis sentimientos cuando brindaron por mi ausencia. Así que yo tampoco iba a preocuparme ahora. 30 días. Ese era el plazo. Y ni un día más. Y si no se iban, la policía los sacaría. Porque la ley, esa misma ley que había protegido mi casa, también protegería mi paz. Y yo necesitaba paz. Desesperadamente. Los siguientes 30 días fueron un infierno. Ellos no me hablaban. Me ignoraban. Pero yo sentía sus miradas. Sentía su odio. Cada vez que pasaba por un pasillo. Cada vez que entraba a la cocina. Cada vez que bajaba las escaleras. Sentía que me estaban observando. Evaluando. Planeando. Y yo no bajaba la guardia. No me relajaba. Dormía con la puerta cerrada. Con el cerrojo puesto. Con el teléfono cerca. Por si acaso. Por si algo pasaba. Por si el odio se convertía en algo peor. Porque ya no confiaba. Ya no creía en su humanidad. Porque cuando alguien te ve como un obstáculo, como algo que hay que remover, ya no eres una persona para ellos. Eres un problema. Y los problemas se eliminan. Una noche, 2 semanas antes de que se cumpliera el plazo, bajé por agua. Era tarde. Pasaba de la medianoche. La casa estaba oscura. Silenciosa. Bajé las escaleras despacio. Llegué a la cocina. Encendí la luz. Y entonces lo vi. En la mesa había una taza. Mi taza favorita. La que uso cada mañana para el café. Estaba rota. Partida en 2. Y al lado, una nota. Con letra que reconocí, la letra de Valeria. Decía solo 3 palabras. Las cosas se rompen. Mi corazón se aceleró. Mis manos empezaron a temblar. No era solo una taza. Era un mensaje. Era una amenaza. Era una advertencia. Tú también puedes romperte. Tomé la nota. Subí las escaleras. Me encerré en mi cuarto. Y llamé a don Julio. Eran las 2 de la mañana. Pero contestó. Le conté. Y me dijo, María, sal de esa casa. Ahora. Ve a un hotel. Ve con un amigo. No esperes a que pase algo peor. Y por primera vez en semanas, tuve miedo real. Miedo físico. Miedo de que la próxima cosa rota fuera yo. Hice una maleta. Pequeña. Con lo esencial. Ropa. Documentos. Dinero. Y a las 3 de la mañana, salí de mi casa. De mi propia casa tuve que huir. Como una ladrona. Como una extraña. Como alguien que no pertenece. Tomé un taxi. Le dije que me llevara a un hotel del centro. Uno que conocía. Uno donde había ido a comer con Roberto hace años, en tiempos mejores, en tiempos donde todavía nos amábamos. O donde yo creía que nos amábamos. Entré. Pedí una habitación. Pagué por una semana. Subí. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Y entonces, solo entonces, lloré. Lloré por todo lo perdido. Por todo lo roto. Por todo lo que nunca volvería a ser. Lloré por la familia que nunca tuve. Por el amor que fue mentira. Por los años desperdiciados con gente que nunca me valoró. Y lloré por mí. Por esa mujer de 65 años que estaba sola en un hotel. Huyendo de su propia casa. Huyendo de su propia familia. Huyendo de su propia vida. Pero las lágrimas, aunque necesarias, no duraron toda la noche. Porque entre el dolor, algo más estaban haciendo. Algo más fuerte. Algo más peligroso. Estaban haciendo la decisión. La decisión de que esto no podía seguir así. La decisión de que tenía que terminar. La decisión de que si iba a perderlo todo,
al menos lo perdería en mis propios términos. No en los de ellos. No en los de su odio. No en los de su traición. Y esa decisión me dio fuerza. Me dio claridad. Me dio propósito. A la mañana siguiente llamé a don Julio. Le dije dónde estaba. Le conté de la nota. Le conté de la taza rota. Y él me dio una idea. Una idea que no había considerado. Me dijo, María, tú puedes vender la casa. Es tuya. Puedes venderla y empezar de nuevo. En otro lugar. Con otra vida. Sin ellos. Vender la casa. La casa que había sido mi vida. La casa donde había criado a mi hijo. La casa donde había envejecido. La casa donde había amado y sufrido y existido. Venderla. Parecía imposible. Parecía traición. Pero entonces pensé, ¿traición a quién? ¿A los recuerdos? ¿A los fantasmas? ¿A las paredes que ya no me protegían? No. La verdadera traición era quedarme. Era seguir atada a un lugar que me había expulsado. Era seguir aferrada a gente que me quería muerta. Así que dije, hazlo. Prepara los papeles. Vende la casa. Don Julio trabajó rápido. Encontró un comprador. Alguien que estaba buscando en esa zona. Alguien que pagaba bien. Alguien que podía cerrar rápido. En una semana teníamos una oferta. Una buena oferta. Y yo la acepté. Firme. Y con esa firma, cerré un capítulo. El capítulo de María la esposa. María la madre abnegada. María la que se sacrifica. Y abrí otro. El capítulo de María la que sobrevive. María la que decide. María la que se salva a sí misma. Cuando les llegó la notificación de la venta, Roberto vino al hotel. No sé cómo supo dónde estaba. Quizás don Julio tuvo que decírselo. Quizás me siguió. No importa. Llegó. Tocó la puerta de mi habitación. Yo abrí. Estaba descompuesto. Furioso. Rojo. «Vendiste la casa», gritó. Sin consultarnos. Yo lo miré. Y sentí algo extraño. Ya no sentía nada por él. Ni amor. Ni odio. Ni dolor. Solo indiferencia. Y esa indiferencia era liberadora. Es mi casa, le dije. Puedo hacer lo que quiera con ella. Y lo que quiero es que dejen de existir en mi vida. Él intentó insultarme. Intentó amenazarme. Intentó hacerme sentir culpable. Pero sus palabras rebotaban. No entraban. No dolían. Porque yo ya no era la María que él conocía. Yo ya no era la que aguantaba. La que perdonaba. La que se rendía. Yo era otra. Y esa otra no le tenía miedo. La venta se cerró en 3 semanas. El día que firmé los papeles finales, sentí algo que no había sentido en meses. Sentí alivio. Sentí que un peso enorme se caía de mis hombros. Porque ya no tenía que pelear por esa casa. Ya no tenía que defenderla. Ya no tenía que estar atada a un lugar que me había traicionado tanto como la gente que vivía en él. El dinero de la venta llegó a mi cuenta. Era una cantidad considerable. Suficiente para empezar de nuevo. Para comprar algo más pequeño. Algo que fuera solo mío. Algo donde nadie tuviera llave. Algo donde nadie pudiera entrar sin permiso. Algo donde yo fuera dueña no solo del título, sino de la paz. Ellos tuvieron que irse. Porque el nuevo dueño quería la casa vacía. Y la ley estaba de mi lado. Salieron un martes por la tarde. Vi desde lejos cómo cargaban cajas. Cómo subían muebles a un camión. Cómo cerraban la puerta por última vez. Roberto se veía viejo. Derrotado. Martín se veía perdido. Valeria se veía furiosa. Pero yo no sentí lástima. No sentí culpa. Sentí justicia. Sentí que el universo, por una vez, había puesto las cosas en su lugar. Que los que intentaron destruirme habían terminado destruyéndose a sí mismos. Porque yo había sobrevivido. Y ellos habían perdido. No solo la casa. Habían perdido algo más importante. Habían perdido su fachada. Habían perdido su ilusión de ser buenas personas. Habían perdido la posibilidad de mirarme a los ojos sin vergüenza. Y esa pérdida era eterna. Compré un apartamento. Pequeño. En otra parte de la ciudad. Lejos de donde estaba la casa. Lejos de los recuerdos. Lejos de ellos. Tenía 2 habitaciones. Una sala con ventanales grandes. Una cocina que daba al sol de la mañana. Y un balcón.
Un balcón pequeño donde puse una silla y una planta. Y ahí, en ese balcón, empecé a reconstruirme. Empecé a recordar quién era antes de ser esposa. Antes de ser madre. Antes de ser la que servía. La que callaba. La que aguantaba. Empecé a recordar a María. A la María que tenía sueños. Que tenía voz. Que tenía vida propia. Y esa María, aunque olvidada, aunque enterrada bajo años de sacrificio, todavía existía. Y estaba despertando. Los primeros meses fueron difíciles. Estaba sola. Realmente sola. No tenía a Roberto. No tenía a Martín. No tenía familia. Los pocos amigos que tuve se habían alejado con los años. Porque cuando estás casada, cuando tienes hijos, cuando tu vida es la familia, los amigos se vuelven opcionales. Se vuelven esporádicos. Se vuelven recuerdos. Y yo me había quedado sin nadie. Pero aprendí algo. Estar sola no es lo mismo que estar vacía. Estar sola puede ser un regalo. Puede ser un espacio. Puede ser una oportunidad de llenarte a ti misma de ti misma. De tus gustos. De tus horarios. De tu música. De tu silencio. Y empecé a disfrutarlo. Empecé a despertar sin alarmas. A comer lo que quería. A ver lo que me daba la gana. A no pedir permiso. A no dar explicaciones. A existir sin audiencia. Un día, 3 meses después de mudarme, estaba en un café, tomando un cappuccino, leyendo un libro que había comprado, pero nunca había tenido tiempo de leer. Y alguien se acercó. Una mujer. De mi edad. Sonrió. ¿Ese libro es bueno?, me preguntó. Y yo, que había pasado meses sin hablar con nadie más que con don Julio y con el de la tienda, sonreí también. Sí, le dije. Muy bueno. Ella se sentó. Empezamos a hablar. De libros. De cafés. De la vida. Y sin darme cuenta, pasó una hora. Una hora donde no pensé en Roberto. No pensé en Martín. No pensé en Valeria. No pensé en la traición. Solo pensé en el momento. En la conversación. En la conexión. Y me di cuenta de algo. Yo podía tener vida nueva. Podía tener amigos nuevos. Podía tener historias nuevas. Porque no estaba muerta. Estaba viva. Más viva que nunca. Esa mujer se llamaba Elena. Y con el tiempo, nos hicimos amigas. Ella también estaba sola. También había perdido cosas. También había sobrevivido traiciones. Y encontramos consuelo en nuestra compañía. Empezamos a vernos seguido. A caminar por el parque. A ir al cine. A cocinar juntas. Y poco a poco, mi apartamento dejó de sentirse vacío. Porque estaba lleno de risas. De historias. De planes. De vida. Y yo dejé de ser la vieja que estorbaba. Dejé de ser la víctima. Dejé de ser la que fue traicionada. Empecé a ser, simplemente, María. María con sus arrugas. María con sus cicatrices. María con su pasado roto. Pero también María con su presente elegido. María con su futuro abierto. María con su libertad ganada. Pasaron 6 meses. Y una tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé. Pero contesté. Era Martín. Mi hijo. Su voz sonaba rota. Cansada. Mamá, dijo, y esa palabra me dolió. Necesito hablar contigo. Yo respiré hondo. Habla, le dije. Y entonces, en una confesión atropellada, me contó todo. Me contó que Valeria lo había dejado. Que se había ido con otro hombre. Que todo lo que ella había planeado, toda la traición, había sido idea suya. Que ella había manipulado a Roberto. Que ella había convencido a Martín. Que ella había orquestado todo. Y que ahora, sin casa, sin dinero, sin esposa, Martín estaba solo. Y me pedía perdón. Me pedía que lo perdonara. Que lo ayudara. Que volviera a ser su madre. Cerré los ojos. Sentí muchas cosas al mismo tiempo. Dolor. Rabia. Tristeza. Pero también algo más. Sentí que tenía una decisión que tomar. Una decisión importante. ¿Perdonaba? ¿Olvidaba? ¿Abría la puerta de nuevo? ¿O la cerraba? ¿Definitivamente? Y me tomé mi tiempo. No contesté de inmediato. Le dije, Martín, necesito pensar. Y colgué. Y pensé. Pensé durante días. Hablé con Elena.
Hablé con don Julio. Hablé conmigo misma. Y llegué a una conclusión: el perdón no significa olvido. El perdón no significa volver atrás. El perdón es liberarte del peso del odio. Pero también es poner límites. Es decir, te perdono, pero no vuelves a entrar en mi vida como antes. Te perdono, pero ahora las reglas son otras. Te perdono, pero no te olvido. Llamé a Martín una semana después. Quedamos en un café. Neutral. Público. Seguro. Llegó antes que yo. Se veía mal. Delgado. Ojeroso. Sin el brillo que tenía cuando brindó por mi ausencia. Me senté frente a él. Y hablamos. Le dije que lo perdonaba, pero que no podía olvidar. Que no podía confiar. Que no podía volver a ser la madre que fui. Que esa madre había muerto la noche del brindis. Que ahora era otra. Y que si él quería conocerme, tendría que empezar de cero. Sin expectativas. Sin exigencias. Sin asumir que mi amor era incondicional. Porque ya no lo era. Ahora mi amor tenía condiciones. Tenía límites. Tenía valor. Y si él quería recibirlo, tendría que ganárselo. Día a día. Acción por acción. Verdad por verdad. Él lloró. Y yo no. Porque ya había llorado suficiente. Ya había gastado suficientes lágrimas por gente que no las merecía. Y le dije algo más. Martín, tú elegiste. Elegiste a Valeria. Elegiste a tu padre. Elegiste el dinero. Elegiste el plan. Y ahora tienes que vivir con esas elecciones. Yo no voy a rescatarte. Yo no voy a ser tu red de seguridad. Porque cuando yo estaba cayendo, tú no me sostuviste. Cuando yo necesitaba ayuda, tú brindaste. Así que ahora, aprende. Aprende a sostenerte solo. Aprende a caer y levantarte. Aprende que las acciones tienen consecuencias. Y que el perdón no borra lo hecho. Solo cierra la herida. Pero la cicatriz queda. Para siempre. Nos despedimos. Él se fue por un lado. Yo por otro. Y no sé si volveré a verlo. No sé si algún día podremos reconstruir algo. No sé si el tiempo curará lo suficiente. Lo que sí sé es que yo ya no necesito esa relación para existir. Ya no necesito ser madre para tener identidad. Ya no necesito familia para tener valor. Porque he aprendido algo que me tomó 65 años entender. El amor hacia los demás no puede existir si primero no hay amor hacia una misma. Y yo, durante 40 años, me olvidé de amarme. Me olvidé de cuidarme. Me olvidé de elegirme. Pero ahora lo hago. Todos los días. Con cada decisión. Con cada no. Con cada límite. Con cada puerta que cierro. Y con cada ventana que abro. ¿Y Roberto? Roberto nunca llamó. Nunca pidió perdón. Nunca admitió nada. Según me contó Martín, está viviendo solo en un apartamento pequeño. Su salud no es buena. Y está amargado. Culpa al mundo. Culpa a Valeria. Culpa a la mala suerte. Pero nunca se culpa a sí mismo. Nunca acepta que él también eligió. Que él también traicionó. Que él también alzó esa copa y brindó por mi ausencia. Y yo ya no siento nada por él. Ni amor. Ni odio. Solo una tristeza lejana. Tristeza por el tiempo perdido. Por los años compartidos con alguien que nunca me vio. Que nunca me valoró. Que nunca me amó de verdad. Pero esa tristeza ya no me paraliza. Ya no me define. Ya no me destruye. Es solo un eco. Un recuerdo. Una sombra que se desvanece con cada día que vivo sin él. Hoy, un año después de esa noche, estoy en mi balcón. Tomando café. Viendo el amanecer. Y me doy cuenta de algo. Sobreviví. No solo sobreviví físicamente. Sobreviví emocionalmente. Sobreviví espiritualmente. Porque hubo momentos, muchos momentos, donde quise rendirme. Donde pensé que no tenía sentido seguir. Donde el dolor era tan grande que respirar dolía. Pero seguí. Seguí porque algo en mí, algo pequeño pero poderoso, se negó a morir. Se negó a ser borrada. Se negó a desaparecer. Y ese algo me salvó. Me salvó de ellos. Pero más importante, me salvó de mí misma. De mi propia rendición. De mi propio olvido. A veces pienso en esa noche. En el brindis. En las copas chocando. En las risas. En esa frase, ya no necesitamos a la vieja en esta casa.
Y ya no duele como antes. Ahora es solo información. Información sobre quiénes eran ellos. Información sobre quién era yo entonces. Información sobre lo que pude haber seguido siendo si no me hubiera defendido. Si no hubiera despertado. Si no hubiera peleado. Y agradezco. Agradezco que me hayan subestimado. Agradezco que pensaran que yo era débil. Que era tonta. Que era descartable. Porque esa subestimación me dio ventaja. Me dio tiempo. Me dio espacio para actuar. Y cuando actuaron, ya era tarde. Ya había recuperado mi poder. Ya había encontrado mi voz. Ya había decidido quedarme. Quedarme en la vida. En mi vida. Hay algo que he aprendido y que quiero que sepas, si estás escuchando esto. Si estás pasando por algo similar. Si te sientes invisible. Si te sientes descartable. Si alguien brindó por tu ausencia. Quiero que sepas esto, tú no eres lo que ellos dicen. No eres la vieja. No eres el estorbo. No eres el problema. Eres la sobreviviente. Eres la que todavía está de pie. Eres la que tiene derecho a defender su espacio. Su vida. Su dignidad. Y no importa cuántos años tengas. No importa cuántas arrugas. No importa cuántas veces te hayan dicho que ya no sirves. Tú importas. Tu vida importa. Tu felicidad importa. Y nadie, tiene derecho a quitártela. Ni tu esposo. Ni tus hijos. Ni nadie. El camino no fue fácil. No lo voy a romantizar. Hubo noches donde lloré hasta quedarme sin voz. Hubo días donde no quise salir de la cama. Hubo momentos donde dudé. Donde pensé que quizás ellos tenían razón. Que quizás yo era el problema. Que quizás merecía ser borrada. Pero esos momentos pasaron. Y lo que quedó fue la certeza. La certeza de que merezco respeto. De que merezco amor. De que merezco existir. Y esa certeza fue mi ancla. Fue lo que me mantuvo firme cuando todo se movía. Fue lo que me recordó, una y otra vez, que la pelea valía la pena. Que yo valía la pena. Hoy tengo una vida que es mía. Completamente mía. Nadie decide por mí. Nadie me dice qué hacer. Nadie me hace sentir pequeña. Y eso es libertad. Libertad que no conocí en 40 años de matrimonio. Libertad que no tuve cuando mi identidad era la esposa de o la madre de. Ahora soy solo María. Y eso es suficiente. Es más que suficiente. Es todo. Tengo mis rutinas. Mis amigas. Mis libros. Mis cafés. Mi balcón con el sol de la mañana. Y tengo paz. Esa paz que solo llega cuando dejas de pelear batallas que no son tuyas. Cuando dejas de intentar salvar a gente que no quiere ser salvada. Cuando entiendes que tu única responsabilidad es contigo misma. ¿Perdoné? Sí. Pero no olvidé. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Perdonar es soltar el veneno. Es dejar de cargar el odio. Es liberarte de la necesidad de venganza. Pero olvidar es borrarte la lección. Es exponerte de nuevo. Es permitir que te lastimen otra vez. Y yo no voy a olvidar. Voy a recordar. Voy a recordar cada señal que ignoré. Voy a recordar cada límite que no puse. Voy a recordar cada vez que callé cuando debí gritar. Porque esos recuerdos son mi protección. Son mi escudo. Son la garantía de que nunca más volveré a permitir que alguien me trate así. Nunca más seré invisible en mi propia vida. Nunca más seré opcional. Nunca más seré descartable. A veces me preguntan, ¿no extrañas tu familia? Y yo respondo con la verdad, extraño la idea de lo que pude haber tenido. Extraño la ilusión. Extraño lo que creí que era. Pero no extraño la realidad. No extraño las mentiras. No extraño las traiciones. No extraño sentirme sola estando rodeada. No extraño ser invisible. Así que no extraño esa familia. Porque esa familia nunca existió. Fue un espejismo. Fue una actuación. Fue una mentira colectiva que yo creí porque quería creer. Porque necesitaba creer. Porque me aterraba la alternativa. Pero ahora ya no me aterra. Ahora abrazo la verdad. Y la verdad es que estoy mejor sola que mal acompañada. Mejor en paz que en guerra silenciosa. Mejor libre que prisionera de expectativas que nunca se cumplieron. El otro día, caminando por el parque con Elena, vi una familia. Esposos. Hijos. Nietos.
riendo, jugando, compartiendo. Y por un segundo, solo un segundo, sentí nostalgia. Sentí ese y sí. ¿Y si mi familia hubiera sido así? ¿Y si Roberto me hubiera amado de verdad? ¿Y si Martín hubiera sido leal? ¿Y si Valeria nunca hubiera llegado? Pero entonces respiré. Y me di cuenta, esos y sí son trampas. Son formas de torturarte con futuros que nunca existieron, con posibilidades que nunca fueron reales. Y yo ya no vivo en el y sí. Vivo en el es. Y lo que es esto, una mujer de 65 años que aprendió a quererse, que aprendió a defenderse, que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. No sé qué pasará mañana. No sé si Martín volverá a buscarme. No sé si Roberto algún día pedirá perdón. No sé si Valeria sentirá remordimiento. Pero honestamente, ya no importa. Porque mi felicidad no depende de ellos. Mi paz no depende de sus disculpas. Mi vida no depende de su arrepentimiento. Depende de mí. De mis elecciones. De mis límites. De mi capacidad de decir no. De mi capacidad de cerrar puertas. De mi voluntad de seguir adelante. Y eso es poder. Poder que nunca supe que tenía. Poder que estaba dormido. Esperando. Esperando el momento exacto para despertar. Y ese momento fue el brindis. Ese momento cruel, doloroso, humillante, fue también mi despertar. Mi renacimiento. Mi resurrección. Hace unos días volví a pasar por el barrio donde estaba la casa. No sé por qué. Quizás curiosidad. Quizás necesidad de cerrar un círculo. Me bajé del autobús 2 cuadras antes. Caminé despacio. Y cuando llegué frente a la casa, me detuve. La habían pintado. De otro color. Habían cambiado las cortinas. Habían plantado flores nuevas en el jardín. Ya no era mi casa. Ya no guardaba mis memorias. Ya no tenía mi nombre. Era solo una casa. Ladrillos. Ventanas. Puertas. Nada más. Y me di cuenta de algo. Yo también había cambiado de color. También había plantado flores nuevas. También me había reconstruido. Y esa casa, ese lugar que me dolió tanto perder, ya no me pertenecía. No porque me la quitaran, sino porque yo ya no le pertenecía a ella. Ya no estaba atada. Ya no estaba encadenada. Ya no era prisionera de paredes que nunca me protegieron. Era libre. Y esa libertad valía más que cualquier propiedad. Más que cualquier techo. Más que cualquier título de posesión. Seguí caminando. No miré atrás. No lloré. No sentí nostalgia. Sentí gratitud. Gratitud por haber salido. Por haber sobrevivido. Por haber aprendido. Porque no todas las mujeres en mi situación lo logran. No todas encuentran la fuerza. No todas despiertan a tiempo. Algunas se quedan. Se quedan siendo invisibles. Siendo humilladas. Siendo borradas poco a poco hasta que un día, literalmente, desaparecen. Y nadie se da cuenta. Nadie las extraña. Nadie las recuerda. Y yo estuve a punto de ser una de ellas. Estuve a punto de aceptar ese destino. De aceptar ser la vieja que ya no se necesita. Pero algo en mí, algo terco, algo salvaje, algo que se negaba a morir, dijo, no. No aquí. No así. No ahora. Y ese no me salvó la vida. Hoy es domingo. Es un día soleado. Preparo el almuerzo. Solo para mí. Elena vendrá más tarde y comeremos juntas. Reiremos. Hablaremos de todo y de nada. Y será suficiente. Será más que suficiente. Será perfecto. Porque ya no necesito grandes cosas para ser feliz. Ya no necesito validación. Ya no necesito que alguien me diga que valgo. Yo ya lo sé. Lo sé en lo profundo. Lo sé en los huesos. Lo sé en cada arruga que tengo en la cara. Porque cada arruga cuenta una historia. Una historia de resistencia. De supervivencia. De vida vivida. Y no voy a esconderlas. No voy a avergonzarme. Son mis medallas. Son mi prueba. Son mi testimonio. Esta mañana, mientras tomaba café en el balcón, pensé en esa noche. En el brindis. En las copas. En esa frase que me partió en dos. Ya no necesitamos a la vieja en esta casa. Y sonreí. Sonreí porque se equivocaron. Se equivocaron en todo. Yo sí era necesaria. Era necesaria para mí misma.
para mi propia vida, para mi propia historia. Y ellos no eran necesarios. Nunca lo fueron. Yo solo creí que sí. Creí que sin ellos me moriría, que sin familia no era nadie, que sin ese apellido no tenía identidad. Pero me equivoqué. Mi identidad nunca estuvo en ellos. Siempre estuvo en mí. Solo que la había olvidado. La había enterrado. La había sacrificado. Pero no la había perdido. Y cuando desperté, cuando me defendí, cuando dije basta, la recuperé. Y con ella, recuperé mi vida. Si pudiera hablarle a la María de hace un año, a esa mujer sentada en la mesa del brindis, a esa mujer paralizada por el shock y el dolor, le diría esto: respira. Aguanta. No te rindas. Porque esto no es tu final. Es tu comienzo. Sé que no lo ves ahora. Sé que el dolor es inmenso. Sé que sientes que te están matando. Pero no lo están haciendo. Te están liberando. Te están mostrando quiénes son. Te están regalando, sin saberlo, la verdad. Y la verdad, aunque duela, te hará libre. Así que levántate. Recoge ese papel. Lee lo que planearon. Y actúa. No llores más de lo necesario. No supliques. No ruegues. Defiéndete. Porque tú vales. Vales más de lo que ellos jamás podrán entender. Y vas a salir de esto. Vas a salir más fuerte. Vas a salir más sabia. Vas a salir más tú. Y del otro lado de este infierno, hay una vida esperándote. Una vida que es tuya. Completamente tuya. Y vas a amarla. Vas a amarla porque la elegiste. Porque la construiste. Porque la ganaste. Así que resiste. Solo un poco más. Porque el amanecer está cerca. Y cuando por fin llegue, vas a entender por qué tenías que pasar por esto. Vas a entender que no fue castigo. Fue liberación. He aprendido que la traición más grande no viene de afuera. Viene de adentro. Viene de traicionarte a ti misma. De ignorar tu voz. De callar tu verdad. De aceptar lo inaceptable. Yo me traicioné a mí misma durante años. Callé cuando debí gritar. Acepté cuando debí rechazar. Aguanté cuando debí irme. Y esa traición interna me preparó para aceptar la traición externa. Porque cuando no te respetas a ti misma, le enseñas al mundo a no respetarte. Le das permiso. Le muestras el camino. Y ellos, Roberto, Martín, Valeria, solo siguieron ese camino. Siguieron las señales que yo misma puse. Así que sí, ellos me traicionaron. Pero yo me traicioné primero. Y de eso también tuve que sanar. Tuve que perdonarme. Tuve que entender que no fue mi culpa, pero sí fue mi responsabilidad cambiar. Y lo hice. Lo estoy haciendo. Cada día ahora, cuando me miro al espejo, veo a alguien distinta. Veo a una mujer que ha llorado, que ha sufrido, que ha caído, pero que se levantó. Veo cicatrices, pero también veo fuerza. Veo cansancio, pero también veo determinación. Veo arrugas, pero también veo sabiduría. Y me gusta lo que veo. Por primera vez en mucho tiempo, me gusta. No porque sea perfecta. No porque sea joven. No porque sea lo que los demás esperan. Me gusta porque es mía. Porque es real. Porque es honesta. Y porque sobrevivió. Elena llegará pronto. Trajo un postre que hizo. Dice que es nueva receta. Nos sentaremos en el balcón. Comeremos. Hablaremos. Reiremos. Y será un domingo perfecto. Un domingo que hace un año no podía imaginar. Un domingo que entonces parecía imposible. Pero aquí está. Y aquí estoy yo. Viva. Entera. Libre. Y cuando el sol empiece a bajar, cuando las luces de la ciudad se enciendan, cuando el aire se enfríe un poco, cerraré los ojos. Y agradeceré. Agradeceré por el dolor que me enseñó. Por la traición que me liberó. Por el brindis que me despertó. Porque sin esa noche, sin esa frase cruel, sin ese shock que me partió, yo seguiría dormida. Seguiría siendo invisible. Seguiría siendo la vieja. Pero ya no lo soy. Ya no soy María. Tengo 65 años. Y tengo toda una vida por delante. Una vida que es mía. Una vida que elegí. Una vida donde nadie brinda por mi ausencia. Porque yo estoy presente. Completamente presente. En mi cuerpo. En mi mente. En mi corazón. En mi historia.
Y nadie, nunca más, podrá borrarme. Porque aprendí algo que me tomó 65 años descubrir. La única aprobación que necesito es la mía. La única casa que necesito es la que construyo dentro de mí. La única familia que no puede traicionarme soy yo misma. Y mientras me tenga a mí, mientras me respete, mientras me elija, nada de lo que pierda afuera podrá destruir lo que construya dentro. Brindaron por mi final. Alzaron sus copas. Chocaron el cristal. Rieron. Y celebraron lo que creían que era mi expulsión. Mi desaparición. Mi muerte en vida. Pero se equivocaron. Ese brindis no fue mi final. Fue el de ellos. Porque perdieron algo que nunca recuperarán. Perdieron a alguien que los amó de verdad. Que se sacrificó por ellos. Que habría dado la vida por ellos. Y ahora solo tienen su traición. Su culpa. Su vacío. Mientras que yo tengo mi dignidad. Mi paz. Mi libertad. Y eso no tiene precio. Me llamaron la vieja. Como si mis años fueran una carga. Como si mi edad fuera un defecto. Como si envejecer fuera un crimen. Pero se olvidaron de algo. Esta vieja construyó. Esta vieja resistió. Esta vieja aprendió. Esta vieja sobrevivió. Y esta vieja, cuando la quisieron enterrar, despertó rugiendo. Y ese rugido aún resuena. En cada límite que pongo. En cada no que digo. En cada puerta que cierro. En cada amanecer que veo desde mi balcón. Ese rugido es mi verdad. Es mi victoria. Es mi vida. Así que si estás escuchando esto, si tu historia se parece a la mía, si alguien brindó por tu ausencia, si te hicieron sentir invisible, descartable, innecesaria, quiero que sepas algo, ellos están equivocados. Tú importas. Tu vida importa. Tu voz importa. Y no es tarde. Nunca es tarde para despertar. Para defenderte. Para elegirte. Para construir una vida que sea tuya. Porque mientras haya aliento en tus pulmones, mientras tu corazón siga latiendo, mientras tu mente siga pensando, hay esperanza. Hay posibilidad. Hay futuro. Y ese futuro puede ser mejor que cualquier pasado. Puede ser más libre. Más auténtico. Más tuyo. Solo tienes que decidir. Decidir que mereces más. Decidir que vales más. Decidir que tu historia no termina con la traición de otros. Termina con tu triunfo. Con tu resurrección, con tu renacimiento. Y ahora, cuando recuerdo esa noche, cuando escucho en mi memoria el sonido de las copas chocando, cuando revivo esa frase que me partió el alma, ya no tiemblo, ya no lloro, ya no me rompo. Sonrío. Sonrío porque sé algo que ellos nunca sabrán. Sé lo que es caer hasta el fondo y encontrar ahí, en la oscuridad, en el dolor, en la soledad, una fuerza que no sabías que tenías. Una luz que no sabías que existía. Una versión de ti que estaba esperando el momento exacto para nacer. Y esa versión, esa María nueva, fuerte, libre, valiente, es mi mayor regalo. Es mi mayor triunfo. Es mi mayor victoria, porque ellos brindaron por mi ausencia. Pero yo brindo, cada mañana con mi café, cada tarde con mi té, cada noche con mi gratitud, yo brindo por mi presencia. Por mi existencia. Por mi resistencia. Por mi vida. Esta vida que casi pierdo. Esta vida que casi me arrebatan. Esta vida que recuperé con sangre, sudor y lágrimas. Esta vida que ahora es mía. Completamente, absolutamente, irrevocablemente mía y eso es lo que quiero que recuerdes. No la traición. No el dolor. No el brindis cruel. Sino esto, al final de todo, la casa tiene memoria. Y mi memoria, mi historia, mi verdad, quedó grabada en cada pared, en cada rincón, en cada silencio. Y aunque ya no viva ahí, aunque esa casa ya no sea mía, mi huella permanece. Imborrable. Eterna. Porque yo la construí. Yo la mantuve. Yo la llené de vida. Y nadie podrá cambiar eso. Pueden borrar mi nombre del título. Pueden pintar las paredes. Pueden arrancar el jardín. Pero no pueden borrar los años que di. El amor que entregué. La vida que viví ahí. Ahora tengo un nuevo hogar. Para siempre. No de ladrillos y cemento. Sino de paz. De dignidad. De amor propio. Un hogar que nadie puede quitarme. Que nadie puede vender. Que nadie puede robar. Porque está dentro de mí. Y ahí dentro, soy reina. Soy dueña. Soy libre. Y ahí nadie, nunca, podrá entrar sin mi permiso. Nadie podrá tocar mi paz sin mi autorización.
Nadie podrá herirme sin mi consentimiento. Porque aprendí. Aprendí a cerrar puertas. Aprendí a poner muros. Aprendí a proteger lo más sagrado, mi propia alma. Brindaron por mi final. Y fue su comienzo sin mí. Un comienzo vacío. Un comienzo sin la persona que los amó. Que los cuidó. Que los sostuvo. Y yo tuve mi final también. El final de ser invisible. El final de ser prescindible. El final de ser la que aguanta todo. Y mi comienzo. Mi verdadero comienzo. El comienzo de ser yo. Sin disculpas. Sin permisos. Sin cadenas. Solo yo. María. La mujer que se negó a desaparecer. La mujer que se negó a ser borrada. La mujer que, cuando la quisieron enterrar, floreció. Esta es mi historia. Y la comparto no para dar pena. No para pedir comprensión. Sino para dar esperanza. Para decirte que se puede. Que es posible. Que hay vida después de la traición. Que hay luz después de la oscuridad. Que hay amor después del desamor. Pero sobre todo, para decirte que el amor más importante, el que realmente salva, el que realmente sana, el que realmente transforma, no viene de afuera. Viene de adentro. Y cuando aprendes a dártelo a ti misma, cuando aprendes a ser tu propia casa, tu propio refugio, tu propia familia, te vuelves invencible. No porque nada pueda herirte, sino porque sabes que puedes sanar, que puedes levantarte, que puedes seguir. Y yo seguí, y sigo, y seguiré, porque mi historia no termina con un brindis, termina con un amanecer, con un café en el balcón, con una risa compartida, con un libro leído en paz, con un espejo que refleja a una mujer libre, con una puerta cerrada a lo que me daña, y con una ventana abierta a lo que me sana. Esa es mi verdad. Esa es mi victoria. Esa es mi vida. Y cuando cierre los ojos por última vez, cuando mi tiempo en este mundo termine, cuando mi historia llegue a su fin real, no quiero que me recuerden como la vieja que estorbaba. Quiero que me recuerden como María, la que despertó, la que luchó, la que se salvó a sí misma. Y que mi historia, esta historia de traición y renacimiento, de dolor y sanación, de caída y resurrección, sirva de faro, de guía, de prueba. Prueba de que mientras haya vida, hay esperanza. De que mientras haya voluntad, hay camino. De que mientras te tengas a ti misma, nunca estás realmente sola. Brindaron por mi ausencia. Pero yo estoy aquí. Más presente que nunca. Más viva que nunca. Más yo que nunca. Y ese es el final que ellos nunca imaginaron. Ese es el final que yo escribí. Con mis manos. Con mi voz. Con mi verdad. Y nadie en este mundo, puede arrebatármelo. Porque al final de todo, la única copa que importa es la que yo levanto. La única voz que necesito escuchar es la mía. El único brindis que tiene valor es el que hago por mí misma, cada mañana, cada día, cada momento que elijo seguir, que elijo vivir, que elijo ser. Y hoy brindo. Brindo por mí. Por mi libertad. Por mi paz. Por mi vida. Por esta María de 65 años que encontró, en lo más oscuro, su propia luz. Y esa luz que nació del dolor, que creció en el silencio, que floreció en la soledad, ahora brilla. Brilla fuerte. Brilla clara. Brilla eterna. Y nadie, nunca más, podrá apagarla.